Olichiwa, bienvenidos a un nuevo episodio de Pareja Pogón. Hoy venimos a hablaros de... Hoy nos salimos de la ruta habitual de Un poquito, ciudades. sí. De ciudades, incluso de isla. Sí. Y hoy venimos a hablaros de Sapporo. No de la cerveza, aunque entraremos en el tema, sino de la ciudad. Hola Eva, ¿qué tal? Me la sentí. Pues nada, aquí recordando nuestro fabuloso viaje a Japón de este año. Y nada, empezaremos por uno de los destinos, pues eso, más distintos, diríamos, o bueno, o sea, que se sale ya de la ruta. Creo que es la primera vez que vamos a hablar de un destino ya que se sale más de las rutas habituales. Sí. Y efectivamente vamos a hablar de Sapporo, en la isla de Hokkaido, al norte de Japón. Arriba del todo. Arriba del todo. Para que lo situéis, arriba del todo. Muy conocido sobre todo Sapporo, o sea, la isla de Hokkaido en general por su temporada de invierno, porque nieva, entonces... Básicamente pues, nieva mucho. Nieva mucho, entonces pues deportes de nieve, deportes de frío, o sea, todo lo que tenga que ver con la nieve, pues es por lo que suele ser más popular la isla de Hokkaido. Pero en nuestro caso, fuimos fuera de temporada. Sí. Nosotros fuimos, estaba empezando el otoño, apenas. Sí. Además pensábamos que podríamos ver un poquito de Momiji al ser más al norte, etcétera, pero aún así llegamos pronto. llegamos muy pronto. Y eso que en esa zona empieza mucho antes que en el resto, pero es que el Momiji es mucho más tardío de lo que pensábamos que podría ser, sabíamos que era tardío, pero no tanto. Sí, o sea, prácticamente en general en Japón empezó cuando nosotros nos fuimos. Sí. O sea, empezamos a ver de ahora hay Momiji cuando nosotros terminamos el viaje. Pero bueno, cosas que pasan. Sí, no pasa nada. Tendremos que volver y ya está. Y ya está. No queda otra. Y bueno, nosotros estuvimos por allí, por esa zona, 2 o 3 días. Sí. No solo visitamos Sapporo, sino que fuimos también, hicimos una excursión de un día a Yosankei Onsen, que nos gustó bastante, un sitio muy bonito. Hablaremos de él también, hablaremos un poquito de comida de la zona, hablaremos pues de la ciudad en general, de lo que nos pareció. Y vamos a empezar cómo llegamos hasta allí. Yo creo que la opción más lógica es con avión. Sí. Se tarda poquito. Normalmente el avión tarda una horita y media. Desde Tokio, sí, desde más o Tokio. Menos. Entonces, aparte de vuelos, hay muchos vuelos y muy baratos. Sí. Claro, obviamente es, como dice, es la opción más rápida, pero no es la única opción. Porque también podríamos hacer ruta en tren. Ruta en tren, que es el camino contrario que hicimos nosotros. Exacto. Pues claro, mucho hablar de que es la más lógica, pero tú hicimos el camino pero al contrario. Claro, sí que salimos de Sapporo en tren, pero llegamos en avión. Claro, nosotros llegamos en avión y luego de ahí tiramos todo el camino hasta abajo. Sí. Tenía más sentido para el tipo de viaje que queríamos hacer, tenía más sentido. Pero podríamos haberlo hecho al contrario. Sí, totalmente. También. Y nada, una vez llegas a Sapporo, no sé si había 2 aeropuertos. Hay dos aeropuertos. Uno en las afueras, que es al que llegamos nosotros. Sí, que es el New Chitose. Pero bueno, está a las afueras, pero al final en tren, no sé si eran 40 minutos, no llegaba a la hora. Aproximadamente. Y luego tenemos otro muy cerquita de lo que es ya la ciudad, que es el de Sapporo Kadama. Este está pues prácticamente tocando ya lo que es la ciudad. Y está mucho más cerquita. Sí que es cierto que imagino que este será para las principales compañías de vuelos, un poco como pasa aquí en ciertos aeropuertos o en ciertas ciudades que tienen 2 aeropuertos, que tienes las aerolíneas chiquititas que vuelan al aeropuerto de las afueras y el aeropuerto principal pues son las compañías más grandes. Sí que podría ser, porque aparte del Nichito era un aeropuerto chiquitito. Sí, muy muy chiquitito. Nosotros volamos con Peach Airlines, sí. Peach Airlines. Bueno, una compañía aérea low cost en la que sí que te pesan el equipaje de mano, que nosotros aquí en España no estamos acostumbrados. Te miden la mochila, pero nunca te la pesan, pero ahí te la pesan. Sí, nos la pesaron. Y si os pasáis, os tocará pagar. No mucho, eso sí, por suerte. No son tan ratas, no te quieren sacar tanto tu dinero, pero si te pasas de peso,
te hacen pagar. Sí, además tened en cuenta que no es que sea la maleta de mano, es maleta más bolsa de mano. Entre Sí, las dos no pueden superar eso es. los 7 kilos. O sea, te dejas llevar equipaje de mano, puedes llevar tu maletita de mano, pero entre tu maleta de mano Y el bolso, y el bolso que lleves no puede pasar más de 7 kilos, cosa bastante complicada, porque muchas veces estas maletas ya pesan sus 3 kilos. ¿Qué nos pesó a nosotros? Nosotros estábamos en los 12 kilos cada uno, aproximadamente. No sé, no me acuerdo, pero nos pasábamos bastante. Nos pasamos lo muchísimo. sabías que nos íbamos a pasar. Pero intentamos pensar, bueno, si nos lo miden, entra, si o pesa, no. Claro. Porque por medidas entraba perfecto, pero por peso no. Y al final, pues bueno. Bueno, todo a una maleta, facturamos una maleta y entre el resto de equipaje que teníamos, repartimos para que no pesase más de 7 kilos. Sí, hay que decir que la facturación en el mostrador fue muy baratita. Sí. Creo que pagamos 12 euros o 15 euros por Sí, facturar la maleta. Entonces, pues tal y como ha dicho Eva, cogimos todo lo que pesaba, lo metimos en esa y ala. Aparte Con eso ya cumplimos. fue mega rápida porque no había casi gente. Fue en el aeropuerto de Narita, pero en la zona de vuelos nacionales era como que casi no había gente. Sí, había muy poquita gente en ese momento. Sí. La verdad es que... Muy bien, sí. Muy bien. Sí que debo decir que en el aeropuerto de Narita, en esa zona que estuvimos, lo único así un poquito flojo es el tema de comida, que solo hay un puestecito... un puestecito no, es un pequeño... Un corner, una esquinita que tienen un curry y poco más. Un curry, un bao y una o dos cosaditas más, pero súper sencillo. Sí. No hay ni en esa zona. Justo cuando pasas el control de seguridad, estamos hablando de aquí ya pasando el control de seguridad, aquí no hay ni tiendas ni nada, solamente está este puestecito y nada más. Sí. O sea, que sí que tiene como su tienda típica de dulcecitos japoneses que les gusta mucho regalar, de chocolatina, galletitas y todo eso, pero no hay un 7-Eleven, ni un Lawson, ni nada en esa parte. O sea, si quieres comprar cualquier cosa, tienes que comprarla antes, pero claro, teniendo en cuenta que son cosas que tienen que poder pasar el control de seguridad. En principio, comida no pasa nada. Y las bebidas creo que en nacionales tampoco te medían tamaños. Creo que podías meter agua, la cantidad de líquido, creo que quisieras. Sí, creo recordar que sí. Y bueno, llegamos a Sapporo y tuvimos que coger, si no recuerdo mal, fue allí donde tuvimos que coger un tren especial que tuvimos que ir a pagar un pase extra. Ay, no, eso fue en Nagoya. Estoy pensando, No, creo que pasamos con la Suica, puede ser. Creo que estuvimos preguntando porque no nos quedaba claro. Creo que al final era que si queríamos... Como que habían dos trenes y uno sí que había que pagar y el otro no. No, pero subimos con la Suica y tuvimos que pagar un extra. No, pues eso fue... Que tuvimos que ir a Ventanilla. Eso fue en Nagoya, no. En este estuvimos como perdidos porque no nos quedaba claro si podíamos usar o no la Suica porque no en todo Hokkaido se puede usar la Suica. Vale. Y había como un cartelito y estábamos sabiendo... No nos quedaba claro si para ir desde el aeropuerto hasta Sapporo como tal podíamos usar la Suica o teníamos que comprar un billete aparte. Porque es eso, la Suica en la gran mayoría de Hokkaido no se puede usar. O sea, bueno, la Suica ni cualquier tipo de IC card de estas que se usan en Japón. En principio, fuera de las 3 ciudades principales, en lo que es las zonas más rurales, no se puede usar. Encontramos varios sitios, además, que no se puede usar. Sí que han habido otros que sí y tal, pero en muchos sitios no se podía. No se podía usar, pero es eso. Era eso, aquí fue eso, que estuvimos dudando porque no sabíamos si podíamos o no podíamos, si teníamos que comprar billete, y que al final hablamos con una chica y nos dijo, no, sí, de aquí al aeropuerto sí que puedes usar la Suica sin ningún problema. O sea, al aeropuerto, a la estación principal de Sapporo. Vale. Y nada, llegamos a Sapporo, teníamos el hotel al lado. O sea, el de los hoteles más baratos y el mejor hotel del viaje, sí, creo yo. El mejor hotel. O sea, una habitación impresionantemente grande. Sí, muy cómoda. Muy cómoda, o sea, pero es claro, que habitaciones tan grandes son otras encuentras en ciudades menos turísticas, creo yo. Porque siempre nos ha pasado que las habitaciones más grandes siempre han sido fuera de ciudades más turísticas. Sí. Tiene su lógica, obviamente. Y aparte por ese precio, porque fueron unos 50 euros por noche. O sea, nada, por un hotel muy bien, o sea... Era un MyStays. Sí. Es más, es el MyStays Sapporo Station. Justo delante hay otro MyStays, que es el Sapporo Aspen. Sí. Cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos probablemente. Yo creo que cualquiera de los dos valdrá... O sea, estará bien.
Sí. No sé si el Sapporo Aspen, no, más o menos el mismo precio, 47, 50, 51, 46, mismos precios de la habitación. Sí. Así que por 45 euros, 50 euros, justo al lado de la estación, además, estábamos a nada, 5 minutitos andando. Sí, eso sí que es cierto, estaba... Sí que es cierto que para... Estaba mal, después el hotel estaba mal comunicado para ir a las zonas turísticas. Sí. Es decir, para ir a las zonas turísticas teníamos que o caminar y coger luego, o sea, caminar un ratito y luego coger un autobús o coger los autobuses, pero hacía como muy mala comunicación Sí, estábamos en autobuses. Estábamos digamos que es que la ciudad está como dividida en dos y partida por la línea de tren que pasa de Sapporo, digamos, la Hakodate Line, y hay como redes y autobuses hacia arriba y autobuses hacia abajo. Entonces, sí, pero que no atraviesan, casi ninguna atraviesa la estación. Exacto. O sea, muchas veces tienes que cruzar la estación porque hay muy pocas que crucen a un lado y al otro de la estación. Exactamente. Entonces, todo lo chulo, todo lo que queríamos visitar estaba por debajo de la estación. Sí. Así que fue un poquito, pues bueno. Pero bueno. Unos buenos paseos. Más allá de eso. Bendito problema. Sí, el hotel muy bien. También, claro, nos encontramos con él, que ya nos esperamos, el frío. Sí. O sea, llegamos a Tokio con, no sé, se harían 31, 32, 30 y pico grados largos y llegamos a Sapporo y bajamos de los 20, sí. Bueno, igual no estábamos en los 10, 11, 12, o sea, hacía frío. Sí, hacía bastante. Y llovía. Cuando llegamos estaba lloviendo. Sí, cierto. Y bueno, el hotel muy bien, hay que decir que muy contentos. Eso provocó que luego cambiáramos varios de los hoteles que teníamos durante el viaje. Sí. Y buscáramos los My Stays. Concretamente el último de Tokio. Sí. Que bueno, ese último no era tan guay como el de Sapporo, pero dentro de los hoteles que hemos estado en Tokio, de los más correctitos, aunque la zona regulera. Porque no me da la sensación de que no tenía nada alrededor. Yo sé que estábamos muy cerquita de bueno, pero... Sí. Bueno, un poquito sin más. No, comparado con el de Sapporo. Sí. No, pero claro, también estamos hablando de eso, de una ciudad mucho más nueva. Sí. Por lo tanto, los edificios son mucho más nuevos. Entonces, claro, está todo mucho mejor. O sea, se nota por eso. Están los edificios en Sapporo. Raro, o sea, te vas a encontrar algún edificio antiguo, pero no antiguo al nivel de Tokio, Kioto, Osaka, o sea, que son ciudades mucho más antiguas. En general, estas son ciudades mucho más jóvenes. Entonces, todo es mucho más nuevo. Y se nota que está todo mucho más nuevo. Y hablando de los edificios y de las calles en general, me dio la sensación de ciudad de nieve. Ciudad con calles muy anchas, muy cuadriculadas. Anchas, una ciudad muy respirable, muy ancha, que decías... O sea, no daba esa sensación de agobio, de estar como encapsulado en edificios altos, sino que era muy espaciosa. Sí, todas las carreteras más o menos, tenía como mínimo 2-3 carriles para cada sentido. Sí. Entonces, claro, eso hacía que entre acera y acera el espacio fuese muy amplio. O sea, y eso en todos los sentidos, que yo supongo que será algo hecho para el tema nieve, para que sea más fácil apartarla a los lados y que te siga quedando espacio. Sí. Entonces sí, se notaba distinto. O sea, viniendo que aparte nosotros veníamos ya de Tokio, de haber visto varias ciudades de Japón y ser todas más o menos del mismo estilo, de calles un poco más estrechas y edificios mucho más altos. Aquí los edificios sí que son altos, pero no tiene tantos mega edificios y además es mucho más amplio todo. Sí, además es que es amplitud en todas las calles. Sí. Todas las calles son muy anchas, todas las calles tienen mucha acera, muy espaciosas en general. Sí. Aparte me pareció una ciudad bastante bonita, cómoda, o sea, me sentí muy cómodo en la ciudad. Me gustó, o sea, como en general me gustó mucho la ciudad. Me gustaría verla en invierno. En invierno, que habíamos visto fotos, puede ser eso precioso. Porque claro, Sapporo es principalmente conocida por el Sapporo Snow Festival, que es un festival que se planta en una de las avenidas principales de Sapporo, esculturas de nieve, esculturas enormes hechas con nieve. ¿De nieve o de hielo? Bueno, sí, de hielo, sí. Y es espectacular. O sea, la gente que hace esas esculturas es una pasada. Sí que es cierto que, claro, tiene que ser
locura por la cantidad de nieve que tiene que haber en esa época para Sí. pasear por Para ahí. poder Y el hacer eso. frío. Sí. Porque claro, si nosotros teníamos frío a principios de octubre, no un frío exagerado, pero fresquito, Ujú. no me quiero imaginar eso en pleno febrero, que es cuando es el festival, que por esa razón parte de la ciudad de Sapporo, de las tiendas comerciales, están soterradas para que la gente pueda seguir haciendo vida bajo tierra. Sí. Entonces es una curiosidad de las ciudades que parte de la zona comercial está toda bajo tierra para que tú puedas moverte por la ciudad prácticamente por debajo y salir para lo necesario. O sea, tienes que salir pues, para entrar a otro edificio, para cambiar, pero te Sí. puedes mover por debajo de la tierra durante bastantes kilómetros. O sea, tiene bastante... Está bastante extendido. Nosotros no tuvimos la necesidad de movernos por ahí porque No. hacía muy buen tiempo para ir por la calle. Sí, a pesar de eso, de la lluvia que tuvimos y eso. Creo que tuvimos lluvia el primer día. Sí, y algún día más que nos El llovió un segundo poquito. nos hizo sol. Prácticamente antes de comer empezó a llover otra vez. Ujú. Y luego por la tarde volvió a escampar. Y bien. Pero sí, Yo en aguanto- general tuvimos muy buen tiempo, muy buena temperatura para poder pasear y Sí. disfrutar de la ciudad de manera agradable. ¿Qué es lo malo que tiene? Que, como ha dicho Eva, nieva mucho y hay ciertos transportes públicos que no funcionan. Los autobuses, hay ciertos días o ciertas épocas que no funcionan. Tienen un tram que también, que es muy chulo, además, con unos vagones así Sí. antiguos, que yo imagino que tampoco deben funcionar o deben tener un sistema de quitanieves bastante grande, o no lo tengo claro. Pero yo la No sé si impresión... puede ser que tuviesen algo adaptado para poder apartar la nieve. Supongo que cuando hay poca nieve, para Un poder apartar la nieve, quitanieve. pues que los... Me suena haber visto algo, pero no me acuerdo si fue en los autobuses o en los trenes. No lo recuerdo, la verdad. Que digo, no sé si esto será para enganchar rollo un quitanieves. Supongo que para cuando nieve poco, para cuando tengas igual Un metro. un metro o metro y medio de nieve, pues igual ya no puedes hacer mucho, más Sí. allá que moverte en metro, en Sí. el metro que hay. Que nosotros no llegamos, No llegamos a utilizarlo. subir, porque no hay una gran línea de metro, supongo No. que lo mismo. Básico para poder moverte del punto A al punto B y no esperes mucho más porque es lo que hay. No, y es que literalmente la línea de metro iba, como hemos dicho, de la estación hacia abajo. Sí. Entonces, claro, como ya teníamos que ir caminando, ya nos pillaba medio camino el ir caminando y al final Sí. no nos salía a cuenta. Autobuses sí que cogimos varios. El tranvía también, porque también. es circular, el tranvía hace una ruta circular, Sí. entonces, y te lleva a casi todos los sitios más turísticos, Sí. pasa el tranvía por ahí, más o menos cerca. Luego nos equivocamos en algún momento, que cogimos... Ah, no nos equivocamos porque yo pensaba que era un tranvía lo que teníamos que coger y era el metro, porque no lo especificaba bien, Sí. y yo pensaba que era el tranvía porque salía el mismo color de línea, Ujú. y era el metro y no el tranvía. Y diciendo, uy, no me suena, este recorrido creo que no es el nuestro. No, pues es sobre todo el tranvía, sí que vimos que en ciertas estaciones o en ciertos tramos se llenaba bastante. Sí, pero es un buen método, es un método muy guay para ir porque es muy turístico, se ve todo y llegas en un momento a cualquier lado. Así es. Y luego, bueno, hablando de sitios turísticos, sitios para ver en Sapporo, uno de los principales es el Odori Park, Ujú. que es donde se hace el festival de nieve, justo, o sea, el Sapporo Snow Festival se hace en el Odori Park. El Odori Park es una avenida que en el centro tiene un parque Ujú. bastante largo, o sea, no recuerdo cuánto era, pero tiene mucho parque para ver. Sí, prácticamente divide la ciudad de nuevo en dos. Sí, No voy a bastante. decir que va de punta a punta, pero prácticamente. Sería imposible porque es muy grande la ciudad, pero sí, tiene bastante... sí, lo estoy viendo ahora y es bastante largo. O sea, Sí, de lo que vimos claro. nosotros a todo lo que es, nosotros no hemos visto nada. Claro, nosotros lo cruzamos y sí que vimos quizá un par de trocitos y digamos un par de manzanas. Sí, Porque además es una zona chula donde tienes al final del todo, o al inicio, depende de cómo lo digas, la torre de televisión de Sapporo, sí, que es una pequeña Tokyo Tower, sí. pero con un reloj. Sí, Y- y por la noche se ilumina que parece un arbolito de Navidad. Sí. Sí. Que dices, parece que es Navidad ya, pero no, aún no estamos en Navidad. No. Pero da esa sensación.
Muy bonita para verla de noche. De día pierde un poquito el encanto porque no tira lucecitas, pero es un atractivo turístico que es parte de la ciudad. Sí. Luego pasamos por un edificio que... Ay, no me acuerdo cuál era un edificio del gobierno, ¿era? Sí, el Hokkaido Prefectural Government Office, la oficina del gobierno. Que recuerdo que la vimos de noche. La vimos de noche lloviendo. Y dijimos, mañana venimos a verla de día. Exactamente, porque el edificio es muy bonito. Sí. De ladrillo visto. Estilo muy europeo, pero de los años 1900, 1900 y pico, no sé. Pareció un edificio muy chulo, con un mini parquecito, con un lago y tal. Unos patos que escuché pero nunca vi, porque recuerdo que por la noche no se callaban y por el día no tuve narices a ver ninguno. Digo, ¿dónde están? Que solo salen de noche estos patos. Y es eso, pero muy, muy guay la zona. Aparte, tiene muchos árboles que ya empezaban con el momillo en esa zona. O con los glicos amarillos que, muy bonitos, pero que mal huelen. Son un tipo de árbol que hay ahí. Que el árbol es precioso, se vuelve totalmente amarilla la hoja, pero suelta unas bolitas. Sí. Que cuando explotan eso huele a muerto. Muy, muy mal. Digo, ¿cómo combinar algo tan bonito con algo tan horrible por lo mal que huele? Sí. Pero bueno. Y también por ahí, por la misma zona, tenemos la Torre del Reloj. Sí. Que es también un edificio antiguo con un reloj analógico, en este caso, porque el de la torre... el de la torre de televisión es reloj digital, pero en este caso es un reloj analógico, de estos de aguja larga, aguja cortita, para los que no... Por si alguien no sabe a lo que nos estamos refiriendo. Y es eso, es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Es como un edificio emblemático. Porque dicen que representa pues como el inicio de la modernidad, de cuando la ciudad se empezó a modernizar. Y sí que es cierto que eso, toda la estética de los edificios más antiguos es muy rollo edificios europeos, más americanos. Sí, quizá la palabra sería más americanos. Yo creo que es más el estilo edificios antiguos más americanos, de estos... Pues coloniales. De tejas, y bueno, sí, es como una teja, no sé cómo se llama exactamente, pero que tiene ese relieve en las paredes. Muy, muy bonito, la verdad es que, pues eso. Y nada, y también tenemos pues como en todas las ciudades, los que se llaman las Shotengais o las calles comerciales, pero techadas. En este caso es la Tanukikoji Shopping Street. Así es. Que por ahí estuvimos, creo que fue por las zonas que más subimos, porque al final es una zona que está resguardada, tienes un montón de cosas para ver, hacer, tiendas, porque fuimos a comprar a varias tiendas de por ahí, fuimos a mirar varias cosas, nos comimos un crepe, entramos a alguna máquina de máquinas de gancho, al Don Quijote que también está ahí, todo. Sí, tienes el Don Quijote, estaba el Surugaya también por allí. Incluso por tienen creo que un acuario. Porque yo de repente vi un pingüino, una figura de un pingüino, digo, ¿por qué hay un pingüino aquí en mitad de la calle? Y es porque hay un acuario por ahí. Sí, en el Aoao Sapporo se llama, que tienen pues pingüinos y algunos animalitos más. Y está, pues eso, creo que es una de las plantas del edificio. Sí. Justo ahí en la misma... ¿Dónde nos compramos una mochila? Sí, nos compramos un par de bolsas que habíamos visto y tal, que nos llamaron la atención. Sí, yo estaba buscando una mochila un poquito más grande porque la que llevé era muy pequeña y aparte me estaba destiñendo las asas. Las asas me ceñían la ropa. Entonces dije, voy a comprarme otra, un poquito más de capacidad. ¿Tú habías visto una que les había visto a los niños? Sí, a ver, hay un tipo de mochila que les llaman three-way, que yo se la había visto a los chicos de instituto, que básicamente se abre por arriba, tiene muchísimo espacio, y luego, por lo que vi, se puede llevar de distintas maneras, que por eso se llama three-way. La puedes llevar con un cinto y usarla de mochila de lado, la puedes usar de mochila normal, o la puedes usar de mochila cruzada. Sí. Total, me encapriché y dije, yo quiero una, y fuimos a una de las tiendas de por allí, me la compré. Aparte también me compré una mochila de estas cruzadas, de estas chiquititas, para llevar... Sí, nos salió bastante bien de precio. Sí que es cierto que no nos hacía tax free. No nos hicieron tax free, porque decía que ya estaban rebajadas. Dije, chica, no puedo rebajar más porque ya están muy rebajadas. Que yo nunca sé muy bien cómo funciona ese tipo de tienda. A mí me parece que son
no muy legales, no sé si son ilegales como tal, pero son tiendas que de repente tienen cosas como muy baratas. Pero está no más te de un hacen... Corte Inglés, o sea, Sí, quiero decir... pero no te hacen tax free, muchas veces incluso te piden que pagues en efectivo. O sea, son tiendas un poco... Claro, pero no era tienda de calle, era una No, tienda pero dentro de sí, un pero centro comercial. también pasa con las tiendas estas de maletas tan baratas. Sí. Que siempre me da la sensación de que me parece que es ilegal, seguramente no lo sea, pero tiene una vibra que dices, me parece que algo raro está metiéndome aquí. Pero bueno, no pasa nada, la mochila por ahora me ha salido buena, la he usado bastante en el viaje y no se ha resentido. O sea que por ahora, contenta con la compra. Sí, en el viaje yo ahora mismo la mochila es la que estoy usando en mi día a día para ir a trabajar y todo. Porque me encantó y estoy encantado. Además llegué al trabajo y fue, mira lo que hace la mochila, la puedo llevar así. Y mi compañero Víctor, yo quiero una, qué chula. Y creo que sí, no recuerdo mal a mi amigo Isaac, también se la enseñé y le dije, mira lo que hace. Y también le encantó. Hace cosas. Es una mochila y hace cosas. Luego, como zona turista, también tenemos el barrio de Sukino, la zona de Sukino, que es como en todas las ciudades, pues el barrio de más nocturno, más fiesta, más, pues eso, más para beber un poco, porque ahí la gente, vivimos a mucho borracho. Uf, sí, pero vimos a mucho borracho pasado. Muy pronto, ¿eh? Sí. O sea, del nivel de 3 personas arrastrando, cogiendo cada uno de un brazo, llevándose a un señor, pero y además señores mayores. O sea, el rollo señores de 50 años llevando a otro señor. Lo vimos también con gente joven. Recuerdo también que, si no me equivoco, un grupo de chicas que llevaban a una de ellas borracha perdida. Sí, borrachísimas todas. Pero que eran las 8 de la tarde. Que dices, a ver, que yo entiendo que hace fresquito. Yo creo que es porque tienen que aprovechar. Porque cuando llega la temporada de invierno fuerte, no puedes salir a beber. Entonces tenemos que aprovechar. Es que si no, no lo entiendo. De verdad, que no sé si es que dicen en plan, no hay nada mejor que hacer, bebemos. No lo sé. Supongo. Pero me dio esa sensación de decir, señores, ¿no es un poquito pronto para que le lleven arrastrando? Bueno, depende de cuánto haya empezado. Ya, visto así, sí. Ay. Y estuvimos también por un parque muy chulo, que se llama el Nakajima Park. Es un parque enorme. Sí. Que tiene dentro no solo templos, sino también tiene un edificio que ahora es un sitio de banquetes y para hacer celebraciones de bodas, etcétera, que es el Hoheikan. Un edificio muy bonito, si vais, es edificio también eso. Estilo colonial, blanco y azul, súper chulo. Un poquito más abajo tienes el observatorio. Sí, el observatorio chiquitito. Muy chiquitito. Que veas la foto y dices, ¡ay, el observatorio! Y luego lo ves, ¡ay, qué chiquitito! Sí. Además, luego hay muchas fotos que está nevado y dices, ¿cómo mola? Sí. Y el concert hall, es decir, el pabellón de conciertos, está también ahí en medio del parque. Sí. Tenemos eso, un lago grande, etcétera. Sí, que nosotros aquí realmente fuimos un poco porque íbamos a alguna tienda, ¿puede ser? No, bajamos por debajo del parque. Sí. Para irnos un poco, entre comillas, a las afueras, a un Hard Off. Sí. Que no nos valió. Bueno, compramos algunas cositas, pero no ni fu ni fa. Y de aquí decidimos ir subiendo. Cruzamos además el puente, porque hay un río que cruza la ciudad. Sí. También. Hay muchas cosas que cruzan Sapporo. O sea, está muy guay porque me recuerda mucho a el río Besós, de aquí de Barcelona, porque tiene toda una zona alrededor del río que es toda de zona verde, es zona de parque, bueno, de césped. Sí, la zona inundable del río que se aprovecha para hacer actividades. Básicamente, pues es zona para ir a correr, para ir a pasear con bici y tal, y me pareció muy chulo. Y de ahí subimos al parque. Sí. Pasamos por un templo. Cerrado, como todos los templos en Sapporo. De verdad. No encontramos ni un templo en Sapporo. Abierto. Bueno, en Hokkaido en general, abierto. O sea, no conseguimos ni un Goshuin. Ni uno. Porque fuimos a otro a ver el templo, que genial, porque lo que tenían era montado un mercadillo, que todo el mundo se los quedó mirando en plan, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen esta gente aquí? Pero muy baja la gente, la verdad. Yo creo que la gente se interesaba, nos miraba y nos sonreía, en plan, porque era rollo mercadillo de artesanal. Mercadillo de la gente del barrio. Sí, pero rollo pues eso, con todo muy artesanal. Nos tomamos una limonada. Sí. Muy rica.
Y nada, no, tampoco pusimos Goshuin, no Porque íbamos a poner Goshuin, pero nada. Es que además nos tomamos la limonada porque hacía calor. Tuvimos cambios de temperatura Sí. muy heavy en Sapporo, de estar por a la que caía la noche refrescaba, pero recuerdo que ese segundo día por la mañana hacía calor. Sí, pero cuando salimos de la tienda, porque eso fue el mismo día, cuando Nos llovió. hacía frío otra vez. Y yo, y yo iba poniendo, me quitaba, me ponía todo el rato Sí. así con la chaqueta. Digo, yo ya no sé qué hacer con la chaqueta. Sí, sí. Pero bueno. Cosas que pasan en el otoño Sí. en ciudades como Sapporo. Sí. Lo bueno es eso, que luego para moverte, si vais hasta aquí abajo, luego tenéis eso, el tranvía, que os deja más por la zona de arriba. Hay un mercado también, estilo a los típicos que podéis visitar por Tokio, Kyoto y tal, estilo mercado de Nishiki, etc. Sí, el Nijo Market, que es el Nijo Market. Es mercado de esto pues para comer pescado frescos, Sí. normalmente es lo más típico, ir picoteando por ahí. Nosotros comimos al lado. Pasamos por el mercado Sí. Y nos fuimos detrás a un sitio a probar algo que a ti te hacía mucha ilusión. Sí, tengo mucha curiosidad por probar, que es la sopa de curry, que es plato típico de la zona. Y digo, a ver, me gusta el curry, me gusta la sopa. ¿Qué puede salir mal de eso? Nada, o sea, es una sopa de curry con verduras, eso sí, todo hecho con verduras. Y muy rico, la verdad, muy calentito, entraba gustísimo, aparte el sitio muy rico. Sí. Otro sitio en el que se sorprendieron por vernos entrar, en plan, otra vez, ya está. Pero esta gente que hace aquí, porque claro, que hay todos turistas, se quedan en el mercado de al lado. Sí. Se van a comer pescado. Yo a mí en ese momento me apetecía pescado, me apetecía algo calentito. Y la verdad que increíble. Yo comí karage, comí pollo frito, que además creo que recordar que tenían un premio, o habían recibido algún premio. Sí. Por el pollo frito. Estaba muy bueno. Rico. O sea, sí. estaba muy, muy bueno. En general, en Sapporo tuvimos la sensación de ser, no voy a decir de los pocos turistas, pero sí de los pocos turistas no orientales. Yo también que supongo que es en esa época del año, porque al final supongo que mucho turista extranjero sí que irá en la época de nieves, que es la más popular y la más turística, supongo que entre también tanto las nacionales como los extranjeros. Pero sí que es cierto que yo creo que en época de poco turismo Sí. no abundaban, había algunos que encontramos, pero no abundaban. No, Sí. El turista no nacional o no asiático en general no abundaba mucho. Es que en general la mayoría de gente hace la zona hace la ruta típica y ya. O se van incluso hacia abajo, hacia Hiroshima. O Okinawa. Ir para el norte, yo creo que es más eso, la gente que lleva bastante tiempo o que ha ido varias veces, etcétera. O que van concretamente a lo de la nieve. Yo creo que supongo que ir al norte solamente en época como fuimos nosotros en otoño por ver. Sí. Pero claro, pero ¿por qué no? Es una ciudad muy guay, muy bonita, la zona en sí. Sí. Luego también, antes de meternos en el tema comida, también tenemos el Monte Moiwa. Uh-huh. Al que se puede acceder por un teleférico. Nosotros íbamos ahí, pero al final se nos hizo tarde. Se nos hizo muy tarde y al final no nos subimos. Es que se nos hizo tarde y había nubarrones. Sí. Y fue un... igual no subimos. Igual no subimos. Porque tú imagínate tenerte que irte hasta la base para que te digan, no, está cerrado porque al ser un teleférico, que hayan rachas de viento o lo que sea. O lluvias o lo que sea, ya te lo cierran. Sí. Entonces al final nos subimos. Yo tenía ganas de ir, pero al final, bueno. Cosas que pasan, tampoco te puedes arriesgar, o sea, te puedes jugar, decir, voy a perder el tiempo en ir hasta allí para que luego me digan que no, cuando estábamos viendo el tiempo que se estaba acercando, que al final sí que llovió, efectivamente. Sí. No sé si llegaron a cerrarlo, pero llovió y incluso hacía viento, entonces nos fuimos. Luego también tenemos la fábrica de Sapporo. Sí, por supuesto, la cerveza fábrica museo. La cerveza que da nombre a la ciudad, no al contrario. Sí, además es la primera fábrica de cerveza del país, si no recuerdo mal. O la primera que llevó empleados a países de Europa, a Alemania específicamente. Algo tenía la historia porque se hizo allí por el tema del frío y del hielo y que ahí era más fácil acceder al hielo. No me acuerdo cuál fue la movida concreta, pero algo de eso era que era porque como allí hacía más frío y era más fácil de mantener o para el proceso de fabricación de la cerveza,
como que fueron de los primeros que empezaron a hacer la cerveza, que luego ya se expandió por el resto del país, pero les costó. Sí. Porque parece como que no llegaba a triunfar, intentaron, y al final luego sí, pero como que les costó un poco arrancar. Sí. Y es un sitio muy bonito. Nosotros tuvimos la mala suerte de que la fachada, que es súper bonita, aparte de fuera, estaba en obras. Sí. Entonces, pues bueno, una de las partes más bonitas del edificio, pues no pudimos hacerle fotos ni verla en persona, solamente en las fotos que la gente ya había subido. Y nada, es un museo. ¿Era gratuito? Sí, es un museo gratuito. Tiene una parte gratuita. Sí. Y luego puedes hacer cata de cervezas. Sí. Y también incluso comer, etcétera. ¿Qué ocurre? Que eso estaba a reventar. Había una excursión, un par de excursiones ahí, tenían la parte de las cervezas llena, o sea, todo lo que es la parte de cata de cervezas. Pues te ponen, pues eso, puedes coger lo típico de mini muestras de cerveza para probarlas todas, pero imposible, estaba demasiado lleno, así que simplemente compramos recuerditos. Sí, compramos. Yo compré para mi padre un vaso con el logo antiguo de la cerveza y compramos pues algún imán y algún detallito más. Recuerdo que vimos además otro edificio, yendo de camino, vimos otro edificio que ponía también Sapporo y tal, como si fuera otra fábrica. Sí, que luego vimos que era la antigua fábrica que la habían transformado en centro comercial. Sí. Entonces, por dentro, esa simplemente era la fachada y todo lo de dentro era un centro comercial. Todo nuevo, centro comercial normal. Sí. Comentar. Todo lo que es la parte del museo está todo en inglés. Inglés y japonés. Sí. Podéis ir. Bueno, en realidad, teóricamente no puedes ir con el móvil, no puedes ir grabando mucho, si no recuerdo, No, en este creo que no había problema, ¿no? Porque estuvimos grabando. Este creo que no era de esa clase de museos que no te dejan grabar. No, perdón, lo estoy confundiendo con otro. Se puede grabar y puedes ir con el Google Lens traduciendo todo. Sí, exacto. Perdón. Sí, pero tienen como unas... Está como todo en japonés, pero a los lados, a ambos lados de los paneles hay como cartelitos unas fichas en varios idiomas, entre ellos el inglés. Así que, pues, fácil de leer. Inglés chino-coreano, básicamente. Sí, algo así. Sí, creo que no había mucho más opciones de idiomas. ¿Recomendarías ir a hacerte el paseo hasta la fábrica de Sapporo? A ver, me parece interesante, como al final es parte importante de lo que es la historia y seguramente del crecimiento de la ciudad, entonces me parece interesante, es un sitio guay, aparte es gratis, así que ¿qué más le puedes pedir a la vida? Además me parece un sitio muy guay para comprar recuerdos para gente. Sí. Para comprar regalitos o incluso cosas para vosotros, me parece un sitio muy guay, porque tienen tienda, tienen un montón de cosas relacionadas con la cerveza, tienen snacks, tienen de todo, me parece muy muy guay. Yo también la recomiendo. Sí. Se puede incluso comer, que tiene un restaurante que tiene bastante buena pinta. Nosotros no quedamos ahí, pero porque no fuimos a la hora de comer, pero tenía muy buena pinta. También el restaurante que tienen en la zona, creo que si no me equivoco vendían cordero. Sí. Porque es algo también muy típico de allí. Ya que es un buen sitio para si hacer la experiencia completa de comer y hacerte el museo, pues mira. Sí. Todo perfecto. Totalmente. No hay que reservar nada, ni hora ni nada. O sea, es totalmente tú vas, entras y ya está, totalmente libre todo. Sí, para que os hagáis una idea en lo que es la ruta gratuita del museo, son 3/4 de hora, media hora, 3/4. Y básicamente es hacer un paso por la historia, te van explicando la historia de la fábrica y la historia de Sapporo. Sí. O sea, está bien. Está bien. Sí, es entretenido para estar, pues eso, para echar un ratito por la tarde. Sí, luego nosotros ya, pues de ahí cogimos y nos fuimos. Hay un hobby off justo detrás y luego nos cogimos un autobús para ir a otra tienda. Entonces, pues bueno. Aprovechamos un poco el viaje para poder ir a tiendecitas y tal. Sí. Así que todo bien, todo bien. ¿Qué más tenemos por allí? Pues tenemos la Universidad de Hokkaido. Sí. Que tiene un campus muy bonito. Que tiene incluso un museo y todo. O sea, el campus de la universidad tienen un museo rollo de historia natural, fósiles. O sea, también, nosotros no fuimos, pero sabíamos que está ahí, además tiene un campus enorme, es gigantesco el parque. Estábamos muy cerquita del campus, además el hotel lo teníamos justo al lado y ahora de donde empieza toda la zona del campus. No nos acercamos por esa zona, porque al final... o sea, es una ciudad muy grande
Vimos lo básico. Y vimos lo más básico, lo que nos dio tiempo, porque además también, claro, entre ir a tiendas, ir a ver sitios, las distancias, el transporte público, que pues eso, que no funciona, o sea, no tiene esa frecuencia tan alta como en otros sitios, pues disfrutas, vas por los parques, pues al final te va faltando tiempo siempre. Y que uno de los días, prácticamente más de mediodía, lo dedicamos a Yosanke Onsen. Eso es. Que es un pueblecito que está pues a aproximadamente 1 horita y media larga. Entonces, claro, te vas por la mañana ahí, vuelves a la hora de comer o después de comer y prácticamente pues ya lo que te queda de tarde, ¿qué haces? Te vas a la zona comercial, Sí. te das un paseíto, comes algo por ahí y ya está. Sí, porque ya una vez que es de noche tampoco hay pocas cosas, no hay tantas cosas que puedas ver una vez sea de noche porque no se puede, está de noche y aparte ahí en Sapporo las cosas cierran también muy pronto, Sí. o sea, muchas cosas cerraban a las 5 o 6 de la tarde, entonces claro, tampoco tienes tiempo para mucho, No. A partir de cierta hora tampoco tienes tiempo para mucho más. Totalmente. Y luego tenemos también un observatorio, una torre, que es la Year Tower Observatory, que básicamente tiene un 360. Un 360. Sí. Sí. Un Para mirador poder ver. 360, sí. Eso, un mirador. No me salía la palabra. Un mirador 360. Tema comida. Ahora Sapporo es una de las capitales del ramen. Sí. Del ramen de miso. Sí, en este caso el ramen de miso es el ramen de Sapporo. Un ramen mucho más espeso, Sí. mucho más denso, muy fuerte de sabor. Además nosotros comimos uno que la carne estaba como medio braseada. ¡Qué rico! Espectacular. Probablemente fue uno de los mejores ramen que comimos en todo el viaje. Porque Sí. estaba equilibrado, todos los sabores estaban súper bien equilibrados. Íbamos a ir a un Ichiran. Que el Ichiran está bien, pero había mucha cola y dijimos, no. Estábamos cansados además. Íbamos a ir al Chirán solamente por el hecho de que estábamos cansados, Y estábamos teníamos muy cerca, hambre sí. y lo teníamos abajo. Pero había una cola impresionante y dijimos, Sí, no. porque estábamos en el Mandarake y en el Surugaya y justo debajo estaba el Ichiran y fue, bueno, aquí mismo. Había mucha cola, decidimos que no. Y justo en la calle de enfrente dije, mira, aquí hay uno, parece que tiene buena nota. Y entramos. Sí. Qué bueno, qué gran elección. Sí. De verdad. Menos mal que el Chirán estaba lleno, Sí, porque si menos no... mal que el Ichiran estaba lleno. Luego también es muy típico allí el cordero, la parrillada de cordero. Sí. Súper típica. Vimos bastantes restaurantes. Muchos sitios de restaurantes de cordero. Incluso había Ah. algunos que tenían un corderito en la puerta. Sí. Se arrolló una estatua de un cordero que un día pasamos y alguien le había puesto una cerveza al cordero debajo. La gente yo creo que decoraba el Sí. cordero de vez en cuando. La que hemos dicho antes, la sopa de curry. Espectacular. Yo súper recomendada si vais a Sapporo. Además, no llega a ser picante. Tiene como un toquecito fuerte, pero no llega a ser picante. O sea, muy rica. Y luego, esto ya es generalizado de todo Hokkaido, es los postres con leche. Uh-huh. O sea, los helados... La leche y los postres, en Sí. general, sí. Los postres, las tartas, los helados... Sobre todo los helados. El típico helado de nata. Uh-huh. Con leche de Hokkaido. Con leche de Hokkaido, sí. O sea, Claro. es muy suavecito, Muy muy suave, o sea, muy rico. Pero sin helado de nata tampoco tiene mucho misterio. No, pero sí que es cierto, por ejemplo, que luego visitamos otras ciudades en la otra punta del país que te especificaban Cuando era leche cuando de Hokkaido. era Sí. leche de Hokkaido. Eso sí que es digamos cierto. que es una de esas cosas. Como si fuese una denominación de origen, Sí. como un queso manchego o, Tal cual. o un vino Sí. de La Rioja. Sí, o un jamón. Pues lo mismo. La leche de Hokkaido es pues, insignia Sí. para todo lo que son postres, helados, tartas. Que a ver, nosotros fuimos a un sitio que fuimos ahí específicamente a comernos el helado Sí. y fue un poco sin más, pero al día siguiente o 2 días después nos fuimos a comer un parfait Sí. con helado y ese helado sí que estaba bueno. O sea, el helado de nata del parfait, que la parte tenían un cartelito que te vendían el helado, te decían que incluso te lo mandaban, dentro de Japón obviamente, Sí. te podían mandar el helado a tu casa en avión. O sea, Sí. espectacular. Ese sitio fue muy gracioso porque tenían parfaits. Para que el que no lo sepa, un parfait es básicamente un helado, pero con Cosas. cosas. Con trocitos de fruta o con trocitos de bizcocho, Sí. siropes, etc. Entonces es un Una vaso. copa de helado. ¿No es Sí. como una copa de helado? Es como una copa con cosas dulces. Sí. Frutas, Más helado, bizcochos y básicamente, de todo, sí. lo que quieras. Hay de varios tipos. Súper rico, súper instagrameable. Pero lo gracioso es que tenían parfaits para
6 personas, para 10 personas, Sí. para 20 personas. Tenían Una uno, barbaridad, había tenían uno que literalmente es eso, era como para 20 personas. Era enorme, enorme, una locura. Le preguntas, ¿cómo comen 20 personas de un parfait? Porque es que no pueden llegar 20 personas de un parfait. Imaginad un árbol de Navidad pequeño, pues la mitad. O sea, medio árbol de Navidad. O sea, era una brutalidad. Sí, era una copa enorme, Sí. fue muy gracioso ese sitio. Y bueno, sitios para comer, pues además es una ciudad costera, por lo que, por supuesto, todo lo que es marisco fresco tienen muy bueno. Costera, muy cerquita de la costa, sí. No es ciudad de playa como Barcelona, pero la tienen Sí, bastante a cerquita. nada, sí. Y luego, lo que hemos comentado de la parrilla de cordero, buscando información, hemos visto que le llaman Genghis Khan, que es Genghis Khan. Me parece muy curioso. No sé si es que a lo mejor el cordero lo trajeron los mongoles, no lo sé. Vas a ver, su historia tendrá. Sí. Luego también hay un ramen alley, una calle de todos restaurantes de ramen. Sí. Pero bueno, que hay ramen en cada esquina, o sea que tampoco hace falta irse al ramen alley, que igual por ser más famoso está más lleno y tarda más en comerte un ramen. Sí. ¿Vamos a hablar de excursiones? Sí, ya podemos hablar del tema, ya hemos hablado un poquito de lo que es Sapporo, seguramente nos dejaremos muchísimas cosas de Sapporo, pero por supuesto. Hemos hablado más o menos de lo que vimos nosotros y de cosas que teníamos pendientes para ver, pero que al final no fuimos. Y ahora podemos hablar de las excursiones, podemos hablar... Bueno, hay dos sitios principales. Sí. Uno es Otaru, que es hacia la costa. Sí, que es una ciudad más chiquitita. Esta sí que es ciudad costera. Sí, con canales, muy bonito, la verdad, o sea... Es más, te lo comenté que hace poco vi un vídeo de una chica que estaba allí, en pleno invierno, y la zona de los canales, que ya encima en Sapporo en la zona de Hokkaido ya ha empezado a nevar. Espectacular. Sí. O sea, el sitio de los canales, las casas así un poquito más antiguas y la nieve es precioso. Imaginaros una especie de Ámsterdam, sí, pero toda nevada. Sí. Básicamente, o sea, son canales estilo Ámsterdam, pero todo nevado. O sea, es súper bonito. Muy bonito. Muy bonito. A nosotros se nos quedó pendiente de ir. Sí. Básicamente porque tuvimos que decidir entre Otaru o Yosankei Onsen. Sí. Y nos decantamos por Yosankei. Por tiempo era más o menos igual. Creo que prácticamente era 1 horita y media aproximadamente. Pero como íbamos un poquito en la búsqueda del Momiji, sí. Yosankei Onsen está más cerca, está más en zona interior. Eso es todo lo contrario. Si Otaru es costa, sí. Yosankei Onsen es montaña. Sí, y es un pueblo, literalmente es pueblecito. Pueblo onsen, si al final es como se llama. Sí. Yosankei Onsen, pueblo onsen. Pueblo especializado en hoteles con onsen. Sí. Vas a ver vapor saliendo por varias zonas. Tienen incluso un onsen de pies. Sí. Nada más, en parquecito. Sí, nada más bajar a la zona, digamos, del autocar, a la que te vas a ir a la zona del pueblo, ahí lo tienes. Sí. Es una callecita, es que poco más, es que no tiene mucho. No hay mucho, sí que es cierto que hay fotos muy bonitas. Tiene muchas figuras de yokais. Sí. Que eso me pareció muy guay. Puedes ir buscando los capas. Sí. Hay un montón de capas, de estatuas de capas. Y tienes que ir buscándolos a todos para hacerles una foto. Y cada uno tiene una posición distinta y pues, es gracioso. Sí, como y te van contando una historia además, te van haciendo una ruta como con una historia. Hay un puente muy bonito, que para hacerse hay algunas fotos y tal. Cosas malas, no hay prácticamente sitios para comer. No. Nosotros comimos en uno de los 2 o 3 restaurantes que hay. Es que aparte estaban, yo creo que muchos estaban cerrados porque creo que era temporada baja. La temporada alta seguramente sea más para el invierno. Sí. O incluso cuando el Momiji ya esté más a full. Entonces se notaba, porque había muy poquita gente y había, pues eso, 2 o 3 restaurantes y algunos incluso ya cerrados. Sí. Entonces, pues claro, nosotros comimos en uno, comimos muy bien. Sí. En un restaurante de ramen, que lo llevaban unos yayitos, súper majos, súper adorables. Lo llevaban
abuela, la hija y el nieto, y tenían ahí al abuelo que no le dejaban hacer nada. El Ya abuelo está. intentaba levantarse para servir agua, para servir un plato, lo que fuera, y la abuela iba corriendo a echarle bronca y lo hacía sentarse. Que además justo lo teníamos sentado al lado nuestro y nos miraba con cara como diciendo, pobre de mí, que no me dejan hacer nada, yo solo quiero... Ya, imagino, estaba bastante mayor. Sí. Pero bueno, comimos muy bien. Ujú. Comimos muy bien, comimos ramen y comimos gyozas. Sí. Y la verdad es que estaba muy, muy rico. Tened en cuenta, si vais por allí, que es uno de esos... O sea, que es una ciudad, un pueblecito para verlo en 2-3 horitas. Una mañanita más o sí. menos, comer y volverte. A no ser que te alojes en uno de los hoteles, que también puede ser muy buena opción quedarte en un hotel de esa zona. Sí. Luego también había una zona más de montaña, que había como una excursión que desde Johnson Johnson podías coger un autobús para ir a una zona más alta, que ahí en principio sí que había más momiji. Pero nosotros no, al final no fuimos porque queríamos ver Johnson Johnson, y si subíamos allí, ya Ya ahí se sí nos que se nos iba, iba el sí. tiempo. Solo por si a algo le interesa, el restaurante donde comemos se llama Dining Kono, con K-I 2 Ns, K-O-N-N-O. Tiene un 4,7 en Google, o sea que, ojo, ni tan mal. Y muy bien, o sea... Es un lugar muy chiquitito, eso sí. O sea, sí, nosotros cuando salimos, a la que salimos nosotros empezó a formar cola, porque sí que es cierto que comimos muy pronto. rollo a las 12, súper prontito. Y a la que salimos nosotros de comer ya empezaba a llegar gente y ya se empezó a generar cola, por lo dicho. Es que de los pocos restaurantes que había en la zona. Sí, entonces, recomendación. Si os apetece ir a zona así, id a primera hora, Ujú. o rollo 9, 10, creo que son los primeros autocares que salen. Y comed allí si podéis, y intentad coger Sí. el autobús de vuelta, el autocar, y tenéis el resto de tarde para pasearos por Sapporo. Y nada, yo creo que con esto ya más o menos hemos hecho un resumen de lo que es la zona de Sapporo. Bueno, hemos hablado del metro, de la zona, como desplazarnos por la ciudad. Sí. Y nada, o sea, sobre todo tener en cuenta que es eso, que es una zona a nivel de temperatura mucho más extrema que cualquier otra que visitéis. Otra no, de las zonas típicas, es decir, si vamos a la zona más central de la isla de Honshu, es decir, a Tokio, Kioto, Osaka, y de aquí te vas a Sapporo, hay que tener en cuenta que depende de la época del año, la temperatura puede ser muy diferente a la que estás teniendo. Es decir, si vais a, pues eso, a finales o sea, en principios de otoño, que en las zonas más sur aún hace bastante calor, aquí va a hacer bastante más frío. Incluso si vais en invierno, el invierno nosotros al menos lo que estuvimos en Tokio es un invierno bastante más suave. Sí. Hay que tener en cuenta que en la zona de Hokkaido el invierno es un invierno duro. Sí, para cuando nosotros nos volvimos, que eran principios de noviembre, ellos estaban ya casi esperando, no las primeras nevadas, pero poco les tardó. Sí. Poco les tardó. Sí, a principios de noviembre ya tuvieron, bueno, mediados de noviembre ya les empezaron a caer nieve, o sea que eso hay que tener en cuenta, de mirar muy bien las temperaturas para ir bien abrigados y bien adaptados a la nieve. Y para que lo tengáis en cuenta también, si decidáis ser en época de Sakura, llega más tarde que en Tokio y Kioto. Es decir, para cuando ya está en Tokio, en Kioto bien a tope, empiezan a tener allí la época de Sakura. Y en verano, bueno, es una época es una buena zona, igual va a hacer calor, pero para escapar un poco del calor agobiante y la humedad que hay en otras ciudades, pues bueno, no es una mala ciudad para decir, bueno, igual un poquitito mejor sí que estoy. Sí, para quitarte ese agobio, esa humedad chunga. Pues eso, sitio para por la noche ir casi con chaquetita. Igual sí, por la noche. Ay, refresca un poco. Sí, eso es. Pero bueno, a nosotros nos gustó mucho. A mí me gustó incluso más de lo que me esperaba. Sí. O sea, no sabía qué esperar, realmente no sabía qué esperar de la zona de Sapporo. Pero yo, claro, como no encontraba casi nada de gente que hubiese ido en época de verano, o sea, verano, que no fuera otoño, invierno, que no fuera fuese invierno. En la época de pleno invierno, pues no he encontrado mucho de decir que no sé muy bien qué me voy a encontrar, si voy a tener cosas interesantes que ver, si va a ser... Pero sí,
Muy bien, la verdad. La verdad Me gustó muchísimo. Es más, yo creo que hay cosas que se pueden disfrutar mejor en la época en la que fuimos nosotros o en cualquier otra época fuera de la época de nieves. Sí. Porque te puedes desplazar y mover mucho más por la ciudad y ver todo mucho mejor que si vas en época, Sí. en época de Si nieves. te hace... O sea, ir en invierno Tiene que ser espectacular. tiene que ser increíble porque además eso, tienes lo de las figuras, etcétera. Pero puede ser locura. Ujú. O sea, puede ser locura con las nevadas que pega y todo. Sí. O sea, yo creo que realmente no puedes ver cosas. Creo que realmente hay que ir en una época en la que puedas disfrutarlo. Si te hace gracia decir, ay, pues quiero ir para ver 1,5 metros de nieve y simplemente estarme Sí. por ahí paseando, lanzando bolas de nieve y sí, jaja. Sí, vivir lo que es pues, ir a hacer cosas de ciudad de nieve. Sí, de ciudad de Que nieve. no es hacer turismo. No, exacto. Que no vas. Si lo que buscas no es hacer turismo, sino es vivir ciudad de nieve Sí. a invierno. Si no, pues hoy el resto del año. Y aparte hay muy cerca, vimos varias pistas de esquí. De Sí. camino a San Onsen vimos varias pistas de esquí. O sea que si lo tuyo es el esquí y los deportes de nieve, Es esa zona. perfecto. Sí. La verdad, es una muy buena... es como una alternativa. ¿Dónde te vas? Aquí a Sierra Nevada o bueno, por aquí por el norte de España a esquiar, Sí, o a te los vas a Japón, Pirineos. a los Pirineos. Pues me voy a Japón a esquiar. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Y esto ya será para el próximo episodio, pero nosotros de aquí cogimos un tren Sí. y nos fuimos a Hakodate. Sí, porque esta no fue nuestra única ciudad de la isla de Hokkaido. No, estuvimos también en Hakodate, pero esto ya será para el próximo episodio. Eso es. Daros las gracias a todos los que nos hayáis escuchado y recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, pronto estaremos en TikTok porque vamos a empezar a subir los vídeos que normalmente subo yo en mi cuenta personal, pues los vamos a subir también a cuenta de TikTok. Estamos ya en YouTube, ya tenemos el primer vídeo, a ver si consigo editar más, si me pongo... me falta tiempo, pero quiero intentar, pues eso. La semana que viene tienes vacaciones. La semana que venga tengo Tienes vacaciones del trabajo, a trabajar. Sí. Y nos podéis escuchar en todas las plataformas principales de podcasting. Estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcasts, estamos en Podimo, estamos en todas las plataformas. En YouTube también podéis escuchar el podcast. Y nada más que añadir. Hasta aquí el capítulo de hoy. Adiós. Adiós.